Sean todos muy bienvenidos esta noche. Gracias por acompañarnos. En realidad tenemos el honor de tener a un siervo de Dios que es el pastor de los pastores de la comunidad. Pero antes de eso, permítanme primero preguntar cuántos pastores tenemos aquí presentes. ¿Serían tan amables de pararse solo un ratito para saludarles? Pónganse de pie, por favor, todos nuestros pastores que han venido a visitarnos esta noche. Aleluya. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro hermano Jorge Imitián es nuestra autoridad apostólica ya desde hace muchos años, para ser exacto desde el año 77. En aquellos días el Señor nos guió y puso en nuestros corazones que reconociéramos junto con Él la dimensión, la talla espiritual de un grupo de varones de Argentina y Chile con quienes hemos caminado todos estos años. Hoy ese círculo ha permitido enchufarse con ministerios apostólicos de todas las latitudes y todos los continentes del mundo. Y para no perder el tiempo, permítame invitarle al pastor Jorge Imitián que nos acompañe esta noche. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría poder encontrarme nuevamente con ustedes. Con algunos nos hemos visto la semana pasada, el viernes pasado, justamente, y con otros los veo recién hoy. Es una alegría poder saludarles nuevamente. Quiero decirles que después de una semana de estar con ustedes, los amo más que la semana anterior, porque he podido conocerlos más, escucharles, intimar, por lo menos con algunos, y mi corazón ha crecido, el amor de Dios ha aumentado, estoy más contento de estar con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. He podido estar ayer en Magdalena y Huancaipolo con el hermano Byron y su esposa Elenita. El día anterior en Colina del Norte con el hermano Carlos Gonzalón y su esposa Grace, y con todos los colaboradores. Y el día anterior, ¿dónde estuve? En Guamaní, bien al sur, con Gonzalo Giacometti, que hoy no está aquí con nosotros porque está en cama, y su esposa Miriam, y pasamos todo el día allí con ellos, y también a la noche con los obreros, colaboradores allí en ese lugar, en esa obra. ¿El lunes qué hicimos, José? El lunes estábamos en Madrid. No, el martes. No, el martes estuviste con nosotros, Javier y yo. Ah, el martes en Altamira, el lunes. Bueno, se me traspapeló un día. Muy bien. Así que después de haber estado así en los diferentes sectores y conocido un poco más de la obra, realmente mi corazón se ha regocijado y doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. El viernes pasado comenzamos a ver el tema que los pastores titularon Los herederos de la visión. Bueno, cuando conversé con ellos comprendí a qué se referían específicamente,
Y comenzamos así el viernes pasado. Les compartí cómo en aquellos años de la década del 60, cuando el Espíritu se derramó en tantos lugares del mundo, también en Buenos Aires, surgió entre nosotros un movimiento del Espíritu que nos unió, nos acercó y comenzamos a experimentar el derramamiento del Espíritu Santo. Y cómo ese derramamiento produjo en nosotros experiencias que no conocíamos, los que veníamos de sectores no pentecostales, como el bautismo del Espíritu, el hablar en lenguas, profecías, sanidades. Y pronto el Espíritu nos llevó a una nueva experiencia de adoración que no conocíamos. Estar en la misma presencia de Dios y adorarle en espíritu y en verdad, con cánticos, con palabras, con gestos y con todo nuestro ser, ha sido una experiencia muy rica. Y también les conté cómo al año siguiente, seguimos hablando el sábado, como vamos a tener también mañana, estamos aquí desde la 9 hasta la 1, en 2 periodos, como hicimos el sábado pasado, para seguir desarrollando este tema. Así que el sábado estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, al ser derramado, produjo entre nosotros una operación espiritual que se llama revelación. La Biblia era siempre la misma Biblia, pero parecía una nueva Biblia. Amén. Porque el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, como que corrió el velo, y lo que antes leíamos, lo leíamos ahora de nuevo, pero teníamos otro entendimiento, otra comprensión. Y así el Señor nos mostró el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo como condición de salvación. Luego nos llevó a otra verdad como el discipulado, las palabras de Jesús en Mateo 28: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y así el Señor transformó nuestro mensaje, nuestro enfoque, nuestro ministerio, y así fuimos avanzando y comprendimos lo que significa hacer discípulos conforme al Señor, que el Señor nos mandó. Y de acuerdo a eso, ¿qué significa enseñar a los discípulos todas las cosas que Jesús nos había enseñado? Allí aprendimos lo que es la doctrina. ¿Se acuerdan? El sábado pasado, los que estuvieron, la doctrina no es teología, la doctrina son los mandamientos del Señor Jesús que nos corrigen, modelan nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todas partes. Y todo eso se produjo un cambio fundamental en nuestros contenidos de enseñanza, porque para poder hacer discípulos necesitábamos tener herramientas concretas, específicas de la palabra de Dios para poder edificar las vidas. También hablamos del querigma, aquella proclamación por el Espíritu Santo que revela a Jesucristo y nos muestra toda la riqueza, toda la gloria que hay en esta persona tan bendita y maravillosa que es Jesús. Amén. Así que estamos tan agradecidos. Esta noche quiero hablar, es una forma de repaso, otro de los temas fundamentales que el Señor nos trajo en aquellos primeros años y que para nosotros fue una revelación sobre la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3 y vamos a leer de allí desde el primer versículo hasta el versículo 12. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Aleluya. Qué tremendo. Hermanos, aquí en este pasaje hay 4 palabras claves. Lo digo en forma progresiva. La primera palabra es misterio. La segunda palabra es revelación. La tercera palabra es conocimiento. Y la cuarta palabra es anuncio o predicación, proclamación. Misterio. Aquí habla varias veces del misterio. En el versículo 3 dice, por revelación me fue declarado el misterio. En el 4 dice, el misterio de Cristo. En el 5 dice, misterio que en otras generaciones. ¿Ven cómo va repitiendo? En el 9 dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es? Fuerte. Algo que no conocemos. La palabra misterio es una palabra griega. En griego se dice misterio. Y el castellano ha tomado esa palabra tal cual del griego. Como diácono es una palabra griega. Apóstol es una palabra griega. El castellano ha tomado varias palabras del griego. Misterio sencillamente quiere decir secreto. Algo que nadie conoce, es un secreto. Y que ha estado escondido por siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese secreto escondido en Dios durante las generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es fuerte. En el capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Misterio de qué? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Es un misterio, era un misterio. ¿Para qué
creó al hombre? ¿Por qué hizo los cielos, la tierra, el hombre, la mujer, el matrimonio? ¿Cuál es su propósito? Nadie con cordura hace nada sin propósito. Todo lo que se hace tiene un propósito. Alguien fabricó este micrófono con un propósito. Fabricó este cable con un propósito. Este púlpito alguien lo hizo, lo construyó con un propósito. ¿Cuál es el propósito del púlpito? Que el predicador pueda apoyar la Biblia, los papeles. Todas las cosas que tenemos en casa tienen un propósito. Si uno pregunta a alguien, ¿qué estás haciendo? Estoy clavando un clavo en la pared, ¿no ves? ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Para qué? El para qué nos lleva al propósito. Y si él respondiera, no, estoy clavando nomás, no tengo ningún propósito, uno diría, este está medio... No, dice, estoy clavando un clavo aquí porque voy a colgar un cuadro. Ah, hay un propósito. Si un simple clavo clavado en la pared tiene un propósito, imagínense los cielos y la tierra. Imagínense la creación del hombre, de la mujer, de todas las cosas. Hay un propósito. Y ese propósito estaba escondido, era un misterio, estaba escondido en Dios, que creó todas las cosas. Pero Pablo dice, por revelación, versículo 3, me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, se refiere al capítulo 1 y 2. Ahora está en el 3. Por revelación. ¿Qué es revelación? La raíz de la palabra revelación es velo. Revelar significa quitar el velo. Si hay una cortina aquí, un telón de punta a punta, nadie puede saber qué hay detrás del telón. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quite, se abra el telón, se corra el telón. Y ahí todo lo ven. Y se hace fácil lo que era imposible. Mientras el telón esté cerrado, todos los que estamos sentados allí podemos imaginar, conjeturar, afirmar, negar, discutir. Pero cuando se abre el telón, se acaban las discusiones. Porque todos ven lo mismo. Y lo que ven es la realidad. Así Dios tenía un propósito, un plan para el cual creó todas las cosas. Pero no lo reveló hasta el primer siglo de nuestra era cristiana. ¿Y a quiénes les reveló? A los apóstoles y profetas. ¿Por medio de qué? Por el medio del Espíritu. Tal como Jesús lo había dicho, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todas las cosas. Y a partir del derramamiento del Espíritu se corrió el telón y los apóstoles pudieron ir comprendiendo. Y ahí venimos a la tercera palabra. ¿Cuál era la tercera palabra? Conocimiento. Uno tiene conocimiento verdadero cuando hay revelación. Ahora conocemos. Y dice, por revelación me fue declarado el misterio. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo. Todo ese secreto de Dios estaba escondido en una persona, su Hijo, Cristo. Amén. Y en la medida que conocemos a Jesús, podemos conocer el misterio de Cristo, el misterio de Dios. Pablo dice en Colosenses 2 que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, cuando uno tiene revelación y comprende que este misterio revelado, este propósito de Dios, tiene que ver con cada persona creada en este mundo, con cada hombre, con cada mujer de cada nación. El que tiene revelación tiene conocimiento. Y ahora viene la cuarta palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Anuncio. A mí que soy, versículo 8, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar que entre los gentiles, se podría leer entre las naciones, porque gentiles en griego es etnias. Etnias son las diferentes razas. Entre las razas, entre las etnias, entre las naciones. ¿Qué? El Evangelio. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. Le quema el corazón. Ahora yo tengo una buena noticia para todas las naciones, para todas las personas. Me fue dada esta gracia de anunciar entre las naciones las buenas noticias. ¿De qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos. ¿A quiénes? A todos. El que tiene revelación tiene conocimiento. El que tiene conocimiento no se aguanta. No puede quedarse quieto. No puede quedarse callado. Tiene la pasión de dar a conocer, de aclarar a todos. Cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia está formada por aquellos que tienen revelación a través de los apóstoles y profetas. Ellos transmiten a la iglesia. Y ahora los que tienen que anunciar no son solo los apóstoles y profetas. A través de apóstoles y profetas viene la revelación a todos los hermanos, a todos los santos. Y ahora la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Dónde están los principados y potestades? Dice aquí en los lugares celestiales. ¿Y dónde están los lugares celestiales? Empieza a 1 centímetro del piso. En los aires.
y de ahí para arriba. La mayor parte de principados y potestades están entre el piso y los 2 metros de altura. Amén. ¿Me comprenden? ¿Por qué? ¿Dónde operan ellos? En la gente, en las mentes, en los corazones, en los sentimientos. La iglesia tiene que tener conciencia que el engañador de las naciones ha sembrado su mentira para mantener a las personas de todas las naciones alejadas, ajenas, marginadas del propósito por el cual cada persona que vive en este mundo ha sido creada por Dios. ¿A cuántos creó Dios? ¿Otra vez? ¿Estás seguro? Dice Romanos 11 final, porque de Él, por Él y para Él son ¿cuántas? Todas las cosas. Todo ser humano fue creado por Dios y para Dios. Y por causa del pecado, el hombre se alejó de Dios, quedó en las tinieblas, en la oscuridad. Tinieblas significa ignorancia, entre otras cosas. Engañados, dominados por Satanás, bajo la potestad de las tinieblas. Y la iglesia, que tiene revelación, que tiene conocimiento por revelación, dado a los apóstoles y profetas por el Espíritu, adquiere esta revelación, este conocimiento. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a todas las naciones, a todas las personas, con la verdad, con el Evangelio, con las buenas noticias de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, despierta. Tu llamado es muy grande. Tu responsabilidad es tremenda. Hay principados y potestades dominando las naciones. Y tú eres llamada, iglesia querida, a dar a conocer, a aclarar a todos, a darle una buena noticia a todos, que Dios ama a todas las personas. Vos tenés que acercarte a cada persona que puedas, a todos los que puedas, y decirle: Dios te conoce, Él es tu creador, te conoce muy bien. Él te conoce más que tu padre y que tu madre. Él te creó para el bien. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Él tiene un propósito bendito. Vos naciste no para pecar, no naciste para vivir como estás viviendo. Naciste para conocer a Dios, experimentarlo a Dios como tu papá.
naciste no para vivir en pecado, naciste para ser santo, naciste para ser como Jesús. Tenemos una buena noticia. Amén. Los medios de comunicación están llenas de malas noticias, pero nosotros tenemos una buena noticia para cada persona en este mundo. Amén. Amén. Y principados y potestades, todos han sido vencidos por Cristo en la cruz. Por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y cuando fue levantado en la cruz, venció a principados y potestades en aquella cruz y triunfó sobre todos ellos. Al diablo le queda un solo poder, una sola arma. ¿Cuál es? La mentira. ¿Cuál es? La mentira. El engañador de las naciones. Pero nosotros tenemos la verdad. La luz sobre las tinieblas resplandece. No pueden las tinieblas apagar la luz, pero la luz puede disipar las tinieblas. Amén. Amén. Si esto estuviera todo oscuro ahora, por un corte de luz general, estaríamos todos en tinieblas. Pero un solo fósforo encendido ya vence a la oscuridad. Amén. Y la oscuridad no puede apagar al fósforo. No puede apagar la vela encendida. No puede apagar el fuego. La luz vence las tinieblas. Y nosotros tenemos la luz. Tenemos la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, nosotros teníamos antes de que Dios nos diera revelación, una comprensión muy limitada del plan de Dios. Faltaba un derramamiento del Espíritu, porque la revelación viene por el Espíritu Santo. Cuando nuestros ojos se abrieron, la Biblia era la misma, pero lo entendíamos de otra manera. Con una comprensión limitada del plan de Dios, pensábamos así antes: que el plan de Dios es la salvación de los perdidos. Y es verdad, pero es una partecita chiquita del plan. Pensábamos que el fin es la salvación, el perdón de los pecados. Ese no es el fin, ese es el comienzo. Comparando la vida cristiana como un camino, pensábamos antes de tener revelación del propósito eterno de Dios, que el fin del camino nuestro, nuestra meta, porque en un camino hay un comienzo y un fin, una largada y una llegada, un inicio y una meta. Pensábamos que la meta del cristiano es llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿A dónde? Al cielo. Al cielo. Y si bien es cierto que el Señor fue a preparar lugar para nosotros y el cielo es maravilloso y yo quiero ir al cielo, pero cuando Dios nos reveló
comprendimos que hay algo mucho más grande que el cielo. ¿Qué puede ser más grande que el cielo? Cristo. La meta de la vida cristiana no es llegar al cielo. No importa cómo llegue, basta que llegue, aunque sea en el último lugar, dicen algunos, del cielo. La meta de la vida cristiana no es llegar al cielo. Según la Biblia, ante la revelación del proyecto, del propósito, del plan completo de Dios, comprendimos que nuestra meta, la meta del cristiano, no es el cielo, es Jesús. No es llegar al cielo, es ser como Jesús. Amén. Ese es el plan, el proyecto, el propósito. Dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No nos predestinó para ir al cielo. Eso es una consecuencia. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Vos no fuiste creado para apenas salvarte del infierno y llevarte al cielo. Fuiste creado con un proyecto, con un propósito, que seas como Jesús. Nos predestinó, ese es el destino, la meta. Seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. ¡Oh, cómo cambia todo, ¿no? Antes para nosotros la palabra más importante, más grande era salvación, redención. Lo más grande era que Dios sea el Redentor. Qué bendito cuando Dios nos reveló que el plan de Dios, el propósito de Dios, no es simplemente ser Salvador, Redentor, sino ser Padre. Amén. Padre. Vos naciste para ser hijo. Fuiste creado en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, según su gran amor y gran afecto. Amén. La redención no es el fin, es el medio. El fin es hacernos hijos, hacernos santos. El propósito eterno de Dios tiene que ver con esta palabra, Padre. Él quiere ser Padre, siempre fue Padre
Padre eterno. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se le dice a un solo hijo? Unigénito. Padre eterno. Siempre tuvo un hijo. Eternamente. Feliz el padre con su hijo. Yo fui padre recién a los 30 años de edad. Porque nació nuestra primera hija. Pero Dios siempre fue Padre, por eso es Padre eterno. Siempre tuvo un hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Unigénito. El único. Dios no necesitaba más. El hijo era ser de su ser, vida de su vida. El Padre era Dios, el Hijo era Dios, el Padre era santo, el Hijo era santo, el Padre era justo, el Hijo era justo, estaba en la plenitud, en la totalidad, no le faltaba nada. Pero Él tuvo un propósito, un plan maravilloso, extraordinario, un proyecto de transformarse en Padre de muchos hijos, pero que sean iguales a su Hijo. Amén. Y Dios no creó otros dioses. Dios es uno solo. En 3 personas, pero uno solo. Hagamos ¿a quién? Al hombre. No hagamos otro Dios. Hagamos al hombre. Y seamos bien simples, sencillos, del polvo de la tierra. Pero hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es el hombre? El hombre no fue creado hijo de Dios, sino criatura de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. Somos criaturas de Dios. Ahora Dios creó todas las cosas, todos los seres que creó son criaturas, pero nosotros somos diferentes a los animales. Los animales también son creación de Dios, son criaturas. Pero al hombre dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y cuando da el detalle, dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Y qué puso en el hombre? Su espíritu. Y el hombre fue un ser viviente con el espíritu de Dios dentro. Su plan era adoptarnos como hijos suyos. Nosotros que por naturaleza no somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Él quiso crear seres diferentes. En teología se llama esto distinción ontológica. Dios es una categoría de ser, el ser supremo. Luego vienen los ángeles, otra categoría de ser. Los ángeles nunca serán Dios, nunca serán hombre. Luego vienen los hombres, otra categoría de ser, hecho poco menor que los ángeles, formado del polvo de la tierra. Y a nosotros, menores que los ángeles. No sé por qué. No sé por qué. Nos dio el privilegio, la honra, la dicha, el plan de adoptarnos como hijos suyos. ¡Qué maravilla! Nosotros menores que los ángeles no tuvieron ese, ni tienen, ni tendrán nunca
de ser hechos hijos de Dios. Y así el unigénito se transformó ¿en qué? Primogénito. ¿Cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? El único se transformó en el primero. Y su plan era darnos a nosotros la misma categoría que tenía su unigénito, hacernos hijos de Dios por medio de su Hijo, adoptarnos como hijos suyos. Tranquilo, nosotros ahora somos hijos de Dios, pero adoptivos. Amén. El único propio es Cristo, el Hijo con mayúscula, el único que es igual al Padre en naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, que para salvarnos y poder incluirnos como estos seres que Dios creó, pecamos, nos rebelamos contra Dios, perdimos la comunión con Dios, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios no desistió, no abandonó, mandó a su Hijo, quien siendo Dios se hizo hombre igual que nosotros, y por amor cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestra maldición, fue hecho pecado para redimirnos, rescatarnos y volvernos al plan original. ¿Cuál es el plan original? Ser hechos hijos de Dios. Y para que esta adopción no fuera simplemente una cuestión de papeles, Dios envió a nuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo. El espíritu del Hijo lo puso en nuestros corazones y nacimos de Dios, nacimos de nuevo, y ahora podemos decirle a Dios: papá. Y lo podemos decir con el mismo sentimiento, con el mismo espíritu, con la misma calidad que Jesús le dice a su Hijo: papá, Abba, Padre, Padre Santo. Y hoy podemos nosotros decirle de la misma manera: papá. Amén. Amén. Nos hizo partícipes de su naturaleza divina, nos incluyó en su familia. ¡Qué privilegio! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Este eterno proyecto de Dios se puede resumir con una sola palabra. Una sola palabra, ¿sí? Que poder de síntesis, ¿no? Está en la Biblia. Todo el eterno plan, proyecto eterno, en una sola palabra: iglesia. ¿Iglesia? Sí. Esa palabra resume todo. Desde antes de la fundación del mundo, el deseo de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Cómo se llama esa familia? Iglesia, familia de Dios. Iglesia. Iglesia.
Hermanos queridos, ¿cuánto le debe doler a Dios cuando usamos la palabra iglesia tan equivocadamente? ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Dónde vives? A 4 cuadras de la iglesia. Estás en el mundo. ¿Cómo 4 cuadras de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Estamos edificando la iglesia. ¡Qué bueno! Están orando, predicando, discipulando, enseñando. No. Compramos 10.000 ladrillos y estamos edificando. ¿Qué están haciendo? Estamos pintando la iglesia. Va quedando bonita, ¿no? Pintando la iglesia. ¿Qué es iglesia? Ya descubrí, sí, se puede pintar la iglesia. Cuando las hermanas antes de salir de casa se paran frente al espejo y empiezan. ¿Qué están haciendo? Por favor, la iglesia no es un edificio material hecho de ladrillo, de madera, de oro, de plata. Evangélicos y católicos en todo el mundo estamos equivocados, hablamos mal y seguimos hablando mal. Y todavía le ponemos un cartel que diga Iglesia Evangélica de la Santísima no sé qué. Me paré ahí para no ofender a nadie. Luz, revelación. Y por generaciones se repiten los errores y se forma una tradición y una costumbre. Y viene el Espíritu y abre las Escrituras, pero siempre estuvo allí. Dice que Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Dice así o no? ¿Qué amó? ¿Este edificio? ¿Qué amó? Y se entregó a sí mismo por ella. Nunca la Biblia llama iglesia a un edificio material. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos, amén. A ver, toca la iglesia. Toca, aquí está. No seas egoísta, José. Toca a la iglesia. Tú también eres de la iglesia. Amén. Nosotros no vamos a la iglesia. Somos la iglesia. Escúchame. La iglesia no es una congregación. ¿Qué quiere decir congregación? Los que se congregan. La iglesia sí se congrega en un salón, en la calle, en la plaza, en un cine, en un estadio, en las casas. Se congregan. Pocos, muchos, millones. Pero la iglesia no es una congregación. ¿Cuántas horas pasamos en la semana congregados? ¿Cuántas horas? Y cuando nos vamos dentro de un momento, nos vamos de aquí, nos dispersamos, nos descongregamos. Pregunto, ¿dejamos de ser iglesia? No. Somos iglesia en la casa, en la cocina, en la fábrica, en el taller, en el campo, en la ciudad, manejando el bus, en el dormitorio, en cualquier lado. Somos iglesia el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días. Dios soñó con nosotros. Dios soñó con su familia, con su pueblo. Nos hizo sus hijos.
a veces nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros, todo el día, todas las horas del día. Amén. Pero el religioso va a la iglesia, se porta bien en la iglesia, parece un santito en la iglesia, entre comillas, iglesia. Y después, afuera, en la casa, en el trabajo, somos iglesia siempre. Amén. Amén. Y hermanos, a las 9 termino. ¿A qué hora termino? ¿Está bien? En los 10 minutos que nos quedan, quiero decirles, la iglesia, este proyecto de Dios, tiene 3 características que no pueden faltar, son indispensables. La primera es la calidad. La segunda es la unidad. Y la tercera es la cantidad. Calidad. En términos bíblicos es equivalente a santidad. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos. ¿Qué es ser santo? Es ser como Jesús, porque Él es el santo. Vivir como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús, decir la verdad como Jesús, hablar como Jesús. El santo no miente, no le grita a su esposa. El santo no dice malas palabras. El santo vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús vino, se entregó a sí mismo, amó a la iglesia y se entregó por ella a fin de, ¿qué dice? Santificarla, no salvarla. La salvación es el primer paso, la conversión, el perdón de los pecados. Ese no es el fin. El fin es santificarla. Fue para mí una gran revelación descubrir que Dios no era evangélico, ni católico. Dios es santo. Y su plan y propósito es que su iglesia sea santa, como Él es. Amén. Calidad, santidad. Si vos sos soltero o soltera, separado o separada, viudo o viuda, y aunque tengas novio o novia, no puedes tener relaciones sexuales con nadie. Santidad en el área sexual. Y si estás casado, puedes tener relaciones sexuales. El sexo no es pecado. El sexo es santo, es puro, como Dios lo creó, agradable, pero lo reservó únicamente al matrimonio. Amén. Como expresión de amor.
quiere que seas santo con tu cuerpo, en la vida sexual, en tu mente, en tus deseos, en tus palabras, en lo que ven tus ojos, en lo que oyen tus oídos, lo que habla tu boca y lo que haces con tu cuerpo. Santos. Amén. Amén. Nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Amén. La segunda palabra, ¿cuál era? Unidad. Unidad. ¿Cuántas familias tiene Dios? Un solo Padre. Una familia. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúchame bien. Todo aquel que ha nacido de nuevo, se ha convertido, se ha arrepentido, ha aceptado a Jesús como su Señor, es un hijo de Dios. Y por lo tanto es mi hermano. Es tu hermano. Amén. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Ve la trampa. Cuando decimos iglesia a un templo material, ¿cuántos templos hay en Quito? ¿Cuántos? Muchos. Y algunos muy lindos. Entonces, si hablamos del edificio como iglesia, entonces hay muchas y estamos divididos. Pero si entendemos lo que es la iglesia, la familia de Dios, ¿cuántas iglesias hay en Quito? Una sola. En Jerusalén habían 12 apóstoles. Miles de convertidos y se convertían y aumentaba el número de los discípulos. Cada apóstol no tenía una iglesia en algún barrio de la ciudad o en algún sector. Los apóstoles eran uno. Y la multitud de los que habían creído, dice Hechos, eran un corazón y un alma. Y cuando la Biblia habla de la iglesia que estaba en Jerusalén, siempre usa el singular. Nunca dice las iglesias de Jerusalén. Y este es un principio bíblico. Todos los hijos de Dios que viven en una ciudad forman la única iglesia de Cristo en esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se reunían por las casas, en diferentes lugares, y a veces todos juntos. Pero era una sola iglesia, no eran muchas iglesias. Y así el Señor nos ha revelado esta segunda palabra, unidad. En Antioquía se convirtieron miles, y habían 5 en el presbiterio. Pero el presbiterio era uno y las multitudes eran una. Y cuando describe, dice, y la iglesia singular que estaba en Jerusalén, en Antioquía. Una ciudad, una unidad funcional, una sola iglesia. Podemos reunirnos en las casas, en salones, en diferentes sectores, y es bueno que sea así, para que en toda la ciudad esté la iglesia. Pero no somos muchas iglesias, somos una iglesia. Amén. Y gracias a Dios, la verdad ha venido. Los evangélicos han creado teologías de resignación para justificar la división. Pero en la Biblia no hay justificación ninguna disculpa. Cuando en la ciudad de Corinto la iglesia se quería dividir detrás de diferentes líderes, Pablo les escribió una carta, la primera carta a los Corintios,
y les reprendió, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido, es un absurdo, una contradicción que la iglesia se divida. Después de siglos de ignorancia, justificando las divisiones, ha venido la luz, la revelación. Amén. El misterio de su voluntad ha sido revelado. Y dice Efesios 1:10 que Dios se propuso en sí mismo volver a unir todo bajo una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Y lo va a hacer. Hay un movimiento en todo el mundo. Es cuestión de tiempo. La luz ha venido, la revelación, el enemigo con sus mentiras, porque el enemigo ha puesto estas mentiras en la teología, lo ha puesto en los libros, lo ha puesto en los púlpitos, pero le queda poco tiempo, porque el fosforito ya se encendió. Amén. Y ya no es un fosforito, la luz está creciendo, está resplandeciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Líderes importantes de las denominaciones principales están escuchando, están oyendo que acerca de la unidad de la iglesia y lo que Jesús oró en Juan 17, que todos sean uno para que el mundo crea. Amén. Y permítanme dar una última pincelada sobre la última palabra. ¿Cuál era? Cantidad. Ya dijimos al principio, todos los hombres de todas las naciones fueron creados por Dios y para Dios. Y el diablo nos engañó y nos hizo pensar que algunos fueron creados para el infierno y otros para el cielo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Y lo quitó. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura, a todas las personas. Vayan y díganle esta buena noticia. Y Pablo dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del cumplimiento, la dispensación del misterio escondido en Dios. Ahora hay que aclararle a todos. Entonces yo pregunto, ¿a cuántos Dios predestinó para que sean sus hijos? ¿A cuántos? Nadie fue predestinado para el infierno. Con dolor y pesar, cuando Jesús tiene que mandar al infierno a los de la izquierda, le dice: al fuego eterno. ¿Preparado para quién? El diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si el hombre no quiere ser hijo de Dios, no quiere ir al cielo, no quiere ser como Jesús, Dios no lo va a obligar. Nosotros podemos predicar el evangelio a todos, pero no podemos obligar a nadie. Dios quiere que todos sean salvos, que todos se arrepientan. La salvación es para todos. Todos fueron
hijos de Dios, para ser como Jesús. Pero no es una imposición el Evangelio, es una propuesta divina de amor. Y el hombre tiene que decir: amén, acepto, reconozco a Jesús como Señor. Y cada vez que un pecador dice: sí, amén, me arrepiento, acepto, me entrego, ¿qué hay en los cielos? Fiesta por uno que se arrepiente. Bendito sea el Señor. Amén. Cantidad, Dios quiere muchos, muchos, todos. Él quiere todos. Bendito sea el Señor. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos quieren decirle a Dios: gracias, Señor? Amén. Por tu revelación. Amén. Tu revelación. Gracias, Padre, por haberme incluido en tu propósito eterno. Gracias, Padre, por haberme creado y haberme redimido en tu Hijo Jesús, para que yo pueda entrar en tu plan maravilloso y en tu propósito. Gracias por mis hermanos, Señor, por cada uno de mis hermanos, a quienes también has amado, los has creado, los has salvado. Oh Señor, gracias, porque tu plan se va a cumplir. Vamos a ser transformados día en día hasta alcanzar la meta, que es ser como Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te rogamos, Dios, que pongas en nosotros esta pasión que tenía Pablo de anunciar a otros el Evangelio, las buenas noticias, esta pasión de aclarar a todos este misterio que estuvo escondido y hoy sigue escondido para muchos, porque nosotros los callamos. Perdónanos, Señor. Nos entregamos a ti. Queremos abrir la boca, queremos hablar, queremos predicar. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Por Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con todos nosotros. Vamos y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hay unos